Buenas noches, estaba cantado, pero tenía que ocurrir y hoy ocurrió. La oposición impidió que la mayoría de Morena y aliados ratificara por 4 años más al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México a Ernestina Godoy. Estaba cantado, pero tenía que ocurrir. Ocurrió. En el límite del término, el futuro de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México ya se resolvió. Mañana es su último día. Sus partidarios en el Congreso local no lograron reunir los votos necesarios para que repitiera 4 años en el cargo. Esta vez, no hubo retrasos, no hubo artimañas ni bloqueos en las puertas, ni del edificio, ni del salón de sesiones. A Morena y sus aliados solo les quedó formar 7 oradores a favor de la ratificación y esperarlo cantado. La oposición les tumbaría la opción. Primera en el rol de oradores, la diputada morenista Guadalupe Chávez aseguró que la oposición se negó a votar a favor porque buscan impunidad. Puede estar o no Ernestina Godoy, pero ustedes, todos los que tienen una cuenta con la justicia, la van a pagar. De ella, de Godoy, los morenistas solo tuvieron buenas palabras, que es la mejor del país, que puso a las víctimas al centro, que en términos de funcionamiento, mística y hasta limpieza, la Fiscalía de la Ciudad es mucho mejor que antes. Desahogada la lista de oradores, llegó la votación. 25 en contra de la ratificación, 41 a favor. El número necesario de 44 votos no se alcanzó. 2 diputadas priistas votaron fuera de su bloque, a favor de la ratificación de la fiscal, Mónica Fernández y Wesley Jiménez. Solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI se inicie un proceso de expulsión a las 2 diputadas que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente, escribió en su cuenta de X el presidente del partido, Alejandro Moreno. La no ratificación de Ernestina Godoy fue celebrada e interpretada como la primera piedra en el zapato de Morena. Así lo vio Guadalupe Acosta Naranjo. Emilio Álvarez y Casa lo llamó el primer derrumbe de los morenistas. Ya se siente el cambio, escribió el presidente del PAN, Marco Cortés. Y desde la tribuna del Congreso local, la diputada y secretaria del PRI en la Ciudad de México, Tania Larios, lanzó su apuesta. Y que desde aquí se sigan cosechando más derrotas para que terminemos con la derrota de Morena el 2 de junio en la Ciudad de México. ¿Había necesidad de hacer tan largo esto? ¿Por qué finalmente se llevó a Ernestina Godoy a esta situación? Desde principio de diciembre era muy claro que Morena no iba a obtener los votos y finalmente hoy ocurrió lo que estaba dibujado. Ernestina Godoy terminará mañana su cargo como fiscal de la Ciudad de México. Por cierto, tras conocerse la votación, Ernestina Godoy publicó este mensaje en redes. Dice: mañana y con el altar a la patria de fondo, rendiré mi 4º informe al frente de la Fiscalía, donde compartiré todos los avances y logros que hemos realizado en estos 4 años de transición. Y esto va a ser a las 10 de la mañana. ¿Quién se queda en la Fiscalía de la Ciudad de México? Se queda Oliver Ariel Pilares, quien es el coordinador general de investigación territorial. Una de las diputadas que votó en contra de esta ratificación fue la diputada del PRI, Guadalupe Barrón. Ella denunció que ayer, en la madrugada, su camioneta fue baleada afuera de su casa. La camioneta de la diputada recibió 6 disparos, pero pues nadie se encontraba ahí. Ahí está ella. Además, la diputada denunció que recibió mensajes en su teléfono con amenazas a su vida y a la de su familia. Tuvo esto que ver, fue una presión, fue una intimidación previa a que ella votara en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Pues no se sabe y difícilmente
se sabrá, pero queda esa imagen. En Los Mochis, en Sinaloa, Xóchitl Gálvez, la precandidata de la alianza PRI-PAN-PRD, felicitó a los diputados de la oposición de la Ciudad de México. Y permítanme hacer un paréntesis para felicitar a nuestros diputados de la Ciudad de México que hoy no ratificaron a la fiscal carnal Ernestina Godoy. Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando. Este gobierno amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene. Lo que viene es una elección de Estado. Es una derrota de Claudia Sheinbaum, como dice Xóchitl Gálvez, pues quién sabe. Quién sabe. Lo cierto es que el proyecto de Ernestina Godoy de alguna manera continuará con las personas que se dice se mantendrán en sus cargos, pero ella dejará de ser la fiscal. Eso es lo cierto, las interpretaciones, el reparto de culpas. Hay personas que están dentro del propio Morena señalando que el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, no hizo todo lo que podía hacer. Pero bueno, Ernestina Godoy deja de ser la fiscal de la Ciudad de México. Ya Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, dijo que se le debe llevar al Senado en la próxima legislatura. Eso será a partir de mañana. Y se van sumando los días, se van cumpliendo las fechas. Hace un mes, el 8 de diciembre, aquí estábamos. Fue un viernes. Conocimos la historia de la rebelión, porque eso fue una rebelión de los pobladores, una pequeña comunidad en el sur del Estado de México, Texcapilla, y se rebelaron contra sus extorsionadores, contra personas que por años iban y les quitaban parte de su producto, de su trabajo, de su tranquilidad. Se rebelaron y mataron a 10 integrantes de la familia michoacana. Seguramente ustedes lo recordarán. Hoy, un mes después de esos hechos, pues la vida allá en Texcapilla es así. ¿Qué es Texcapilla hoy? Un pueblo en el que las huellas de cuando se rebelaron al crimen organizado aún persisten en la cancha de fútbol. Es un pueblo que se dice unido y al que han regresado la mayoría de los habitantes que se fueron esa tarde y los siguientes días por temor a una represalia del crimen organizado. Es un pueblo que dice estar dispuesto a aguantar el tiempo que sea necesario para que las cosas cambien en la región y no tengan que pagar ni una vez más una cuota al crimen organizado. Porque a pesar de ya no tener que pagar cuotas en el pueblo, siguen siendo víctimas de la operación de la familia michoacana. Porque los precios de los productos de la canasta básica y diversos enseres que en Texcapilla se consumen y se compran en las poblaciones cercanas, siguen vendiéndose al precio que fija el crimen organizado. Por ejemplo, el kilo de pechuga de pollo a 160 pesos, el bistec a 180 y el huevo a 60. Tenemos que vivir con miedo, porque ya no va a ser igual, con miedo, pero le tenemos que echar ganas y seguir adelante. Lo único que pedimos es pues refuerzo y que estén resguardándonos. Esta es la entrada principal a Texcapilla. Desde que uno se para en este lugar, se puede ver el blindaje que mantienen las fuerzas de seguridad en la población. Un blindaje que la población espera y le pide a las autoridades que mantengan por los siguientes meses, ya que la situación de crisis aún no termina. Inician las clases y esa es una de las preocupaciones el día de hoy. Para el resguardo de los niños, del jardín de niños, la escuela, la secundaria y el bachillerato,
para que se puedan desarrollar las clases con tranquilidad. La intención es que no pare el servicio educativo y empezar a dar confianza a la gente. Sí, yo creo que en este momento se están dando las condiciones de seguridad y todo para iniciar clases. No, porque no vinieron, que porque ya se fueron para otros lugares. Pues sí, como que te da tentación igual, ¿no? De cómo estén ellos. Sí, estábamos aquí en clase. No, nos quedamos, no, esos ya no son cohetes. No, y después el policía que tenemos ahí en la escuela, como que le dijimos, policía, esos ya no son cohetes. No, y dijo, no, métanse todos corrimos. En Texcapilla siguen 14 personas desaparecidas tras el ataque hace un mes, entre ellos 4 niños. Por eso sobran las preocupaciones. Por eso la gente se ha organizado para mantenerse de pie y proveer de alimentos y techo a las fuerzas de seguridad. Además de disponer de más de 3 hectáreas de terreno del pueblo para donarlas al gobierno federal, para que levante un cuartel de la Guardia Nacional. Este es el terreno que ya limpió el pueblo. Ya solo falta que lleguen los recursos y el gobierno cumpla su promesa. Y ahí están las personas dándole de comer, acompañando a las fuerzas de seguridad. Ahí está el poblado limpiando un terreno para que se instale un cuartel de la Guardia Nacional. Pero ¿cuál es la salida ahí en Texcapilla? Mantener esa presencia policíaco-militar por años va a ser muy difícil. Y a un mes de distancia, y a pesar de que el secretario de Seguridad decía que se están dando las condiciones, entre otras cosas, para regresar a clases, hay 14 personas desaparecidas, 4 de ellos niños, niñas. Se las llevaron hace un mes y nadie sabe de ellos. Un mes. El sur del Estado de México, durante tanto tiempo, se ha hablado de la presencia de un grupo criminal, del grupo de la familia michoacana, y pasan los gobiernos, se van, cambian, y ellos siguen ahí. Y hablando de desaparecidos, la Fiscalía de Guerrero informó que se encontró con vida, se encontró a 4 de las 12 personas que fueron secuestradas en Taxco entre el 22 y el 26 de diciembre. Son 4 hombres que trabajaban en el relleno sanitario de ese municipio. La Fiscalía no dio más información de si fueron rescatados o si, como ocurrió la semana pasada en Tamaulipas, los dejaron libres los criminales. Tampoco se especificó cuándo o dónde fueron encontrados. Siguen secuestrados 4 hombres y 4 mujeres. Bueno, y el viernes había mucha duda, había mucha confusión. Nosotros quisimos ser muy cautos con las noticias, pero alcanzamos a informar sobre la denuncia que hizo el director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia, se llama el Centro Minerva Bello. La denuncia la hizo el sacerdote Filiberto Velázquez, sobre que se había dado una masacre en la Sierra de Guerrero, en el municipio de Heliodoro Castillo. El fin de semana hubo más información y sí hubo una masacre. La autoridad dice que no fueron 10 las personas asesinadas, que fueron menos, pero los hechos, como los perfilamos aquí el viernes, ocurrieron. Esta no es la crónica de una masacre anunciada, sino de una matanza repetida por la familia michoacana, descargando bombas desde drones sobre una población civil, a la que luego masacra y arrasa por tierra, esta vez en la comunidad de Buenavista, en la Sierra Guerrerense. El terror difundido en redes sociales durante el viernes se confirmó el fin de semana. Hoy, el Ministerio Público reconoce 6 víctimas fatales sobre las que no intervino por el impedimento de las familias, pero, según los habitantes, son 10 los muertos considerando cráneos, torsos y extremidades recuperados de la camioneta que luego fue quemada, además de 15 desaparecidos. La matanza de Buenavista
ocurrió a 2 o 3 horas de Tlacotepec, residencia habitual de Onésimo Marquina, líder del cártel de la Sierra o Los Tlacos, con existencia principal en los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, pero cuya importancia se explica en que aquí se ha producido, hectárea por hectárea, la mayor cantidad de heroína consumida en Estados Unidos desde hace décadas. Bajo la pobreza extrema, los campesinos de La Goma han debido pelear una y otra guerra así o menos apertrechados, armados y en buena parte así alimentados, de ahí que quienes los asesinen los insulten llamándoles guarachudos. Aquí se sembraba pues antes amapola para la goma de opio, pero pues nos piden que seamos que recurramos a otro tipo de siembra. Le optamos por el aguacate, pero pues desafortunadamente nuestra comunidad pues está asediada por grupos que han querido nuestras tierras. ¿El por qué? Pues porque hay mucha riqueza aquí. Hemos parado. Nuestros árboles pues estuvieron en producción y no se pudo cuidar, no se pudo sacar la producción, mucho se perdió, y esto es lo poco que yo pude salvar de alrededor de 300 árboles que ya están produciendo. ¿Cuántas huertas son en el durazno? Alrededor tenemos de unas 80, no sé, más, menos, pero son personas que han querido cambiar su forma de ganarse la vida, ya no con la goma. Ya no con la goma de opio, sino con otro tipo de... Pero pues no se pudo. No se puede. No es que no se pudo, no se ha podido por lo mismo de que tenemos miedo de salir al campo. O sea, el gobierno no los deja con la goma. Ah, no. Pero la familia michoacana no los deja con lo lícito. Con lo lícito. O sea, aquí ya no nos podemos mover para un lado ni con lo ilícito ni con lo lícito. ¿Qué testimonio Y esa es la realidad, eso es lo que se vive en esa zona de Guerrero, pero también en otras regiones de Michoacán, del Estado de México y también del propio Estado de Guerrero, por no hablar de otras partes, y nos quedamos con esa frase. El gobierno nos impide sembrar la droga y los criminales nos impiden trabajar los cultivos legales, en este caso el aguacate. ¿Qué más se puede decir ante un testimonio como el que acabamos de ver? Y de ahí el paso a la violencia, al crimen, a esas imágenes terribles, pues es un paso muy corto. El sábado hubo otro ataque, pero esta vez fue contra los asistentes de un palenque en Petatlán, en la Costa Grande Guerrero, donde hemos visto cómo tiran drones. Bueno, el saldo oficial es de 6 personas muertas y 13 heridas. La Fiscalía de Guerrero dijo que el ataque fue una disputa entre grupos criminales, grupos rivales, pero hoy la encargada de despacho en el Ayuntamiento de Petatlán, una síndica de nombre Berta Díaz Garzón, dijo que con los datos que recabaron el saldo era de 13 personas muertas y 22 heridos, y descartan que se haya tratado de un enfrentamiento. Dicen que fue un ataque directo contra los pobladores desarmados. Hoy se reanudaron las clases en prácticamente todas las escuelas de Acapulco y en Coyuca de Benítez, los dos municipios devastados por el paso del huracán Otis. La Secretaría de Educación en Guerrero confirmó que son 738 las escuelas que ya regresaron a clases. Corrijo, no son la totalidad, pero es un número alto. En los dos municipios hay un registro oficial de poco más de 1,300 escuelas de educación básica, y bueno, algunas de ellas siguen con daños de estructuras, pero ahí están las imágenes. Algunos planteles siguen haciendo trabajos todavía de limpieza, pero como sea, poco a poco, y después de un enorme trabajo, de una gran inversión, de mucho dolor, de mucho sudor, poco a poco, Acapulco levantando después de la desgracia. Respecto a amigo Julio, la verdad, todas las cosas que ha dicho, que sigue ofendiendo, lastimando a su esposa, a mí, todas las pendejadas que dice,
La verdad, mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro. Entonces lo único que le quiero decir es que le deseo un feliz año nuevo para todos y decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo, ojalá Dios quiera y te caiga un rayito de luz. Es un video que fue transmitido el miércoles, hace 5 días, aquí en el programa de Primera Mano, un mensaje que Julio César Chávez, el gran campeón Julio César Chávez, le mandó a su hijo, a Julio César Chávez Jr. Bueno, Julio César Chávez Jr. declaró en un programa en YouTube que obtuvo una orden de restricción para que su padre no se le acercara porque dijo su propia familia quería matarlo. Eso fue la semana pasada. Hace un par de horas, Julio César Chávez, padre, el campeón, confirmó que su hijo, Julio César Chávez Jr., fue detenido en Los Ángeles, en Estados Unidos. Informó que están trabajando con los abogados de su hijo para resolver su situación jurídica. El comunicado cierra con la frase de que no puede dar más información por temas jurídicos. Según el portal de Estados Unidos TMZ, Chávez Jr. fue detenido en su casa el fin de semana cuando la policía de Los Ángeles encontró lo que llaman allá un arma fantasma, un arma imposible de rastrear. En otras cosas, el INE dio a conocer una actualización del conteo y verificación de firmas para apoyar a candidatos independientes. Y bueno, no habrá candidatos independientes en la competencia dentro de ya algunas semanas. Los 2 candidatos con más firmas reunidas y validadas fueron Eduardo Verástegui, que apenas juntó el 14% de lo que se requería, es decir, nada. Y Ulises Ruiz, el ex gobernador de Oaxaca, quien juntó el 6.22. El resto de los aspirantes no tienen ni 500 firmas validadas por el INE. El recuento de firmas terminó el sábado para casi todos los aspirantes y el INE debe verificar las firmas que entregaron en los últimos días. Pero bueno, trabajo innecesario a juzgar por el porcentaje que alcanzaron. Así es que en la boleta electoral, la boleta sobre la cual vamos a votar el primer domingo de junio, estará quizá un candidato del Movimiento Ciudadano, que quizá lo anuncien esta semana, estará Xóchitl Gálvez y estará Claudia Sheinbaum. Nadie más. Claudia Sheinbaum, por cierto, la precandidata de Morena, no tuvo actividades hoy, pero difundió un episodio más, el octavo de su podcast, este podcast que se llama Sheinboom. Yo siempre pienso que lo peor que le pueden decir a un joven es que es rechazado. Porque la palabra rechazado significa demasiado, es como ser rechazado de la sociedad, no solamente de una escuela. Y yo pienso que cualquier joven que terminó la preparatoria, hay quien no tiene deseos de seguir estudiando, pero hay quien sí. Y muchas veces se les cierran las puertas porque no hay espacios. Pues les voy a decir una idea. Yo quiero que la Rosario Castellano no solo sea una universidad para la Ciudad de México, sino que nos la llevemos a todo el país. Sí. Sería una gran ayuda. El presidente hizo las universidades Benito Juárez, que cumplen una función. Y la idea es seguir con ellas, pero aparte que la Rosario Castellanos pues la llevemos a todos lados. A ver si Alma me acepta seguir trabajando para irse a todos lados. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y quien sea el candidato del Movimiento Ciudadano. 3 nombres en la boleta en la elección presidencial. En otras cosas, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estuvo en la frontera, estuvo en Eagle Pass y ahí habló sobre la crisis migratoria. Los primeros reportes señalan que en diciembre Estados Unidos procesó a más de 300,000 personas, 300,000 migrantes procesados en un mes. Es un promedio de 10,000 personas al día. Es una cifra récord. Le preguntaron al secretario Mayorkas por esa situación y esto dijo también sobre México. About the December surge, that was certainly an extraordinarily high number of encounters. It coincides with a time when Mexican enforcement was no longer implemented,
The Immigration Enforcement Agency in Mexico was not funded. It is what prompted President Biden to reconnect with President López Obrador, as he has done consistently throughout his administration. The two have a very close working relationship. De manera suave, pero qué crítica del señor Mayorkas. Los mexicanos mal organizados se quedaron sin dinero, dejaron de hacer su trabajo y vean la crisis que generaron en Estados Unidos. Por esa crisis, los presidentes Biden y López Obrador hablaron por teléfono el 21 de diciembre. De acuerdo con el secretario Mayorkas, desde entonces comenzaron a reducirse los cruces ilegales de migrantes y por ello, pues como suele hacer el gobierno de Joe Biden, agradeció a México por sus, así dijo, renovados compromisos para atender la migración. Y hablando de Estados Unidos y de Texas, esta tarde se registró una explosión en un hotel en Fort Worth que dejó 21 lesionados. Una de esas personas se encontraba en estado crítico, 4 fueron reportados como graves. De acuerdo con los primeros reportes del Departamento de Bomberos de Fort Worth y de la Agencia de Alcohol y Tabaco de Estados Unidos, todo apuntaría a que la explosión no fue un atentado, sino derivó de una fuga de gas natural. Pero bueno, como suele ocurrir en Estados Unidos, gran movilización policíaca de medios de comunicación, eso en Texas. Y desde el Vaticano, en un mensaje ante el cuerpo diplomático acreditado, el Papa Francisco se pronunció y lo hizo con dureza en contra de la maternidad subrogada. La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo ritengo desprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Duras palabras del Papa contra esto, la de mujeres que proporcionan o en ocasiones alquilan o contratan sus vientres, su organismo para tener, pues resumiendo, para tener el hijo de otra mujer. En México hay 5 o 6 entidades donde esta práctica es perfectamente legal. El fin de semana, Aeroméxico tuvo que, otra vez, líneas aéreas, tuvo que suspender de manera temporal las operaciones de 19 de sus aviones, los Boeing 737 MAX 9, modelos parecidos al avión que el viernes tuvo que aterrizar de emergencia allá en Estados Unidos, en el Pacífico, entre California y Oregón. Hoy Aeroméxico informó que ya se encuentra en la fase final de inspección de estos equipos y que esperan que todos se reincorporen a la operación en los próximos días. Aeroméxico ha cancelado 83 vuelos desde el sábado por esta revisión y por supuesto le está pidiendo a las personas que tengan vuelos que revisen de manera muy especial los itinerarios. Por cierto, una parte del fuselaje que se desprendió del avión Boeing fue encontrado en Portland, en Oregón, cayó en el jardín de la casa de un profesor. De acuerdo con las autoridades, pues esto va a ser una parte clave de la investigación. El viernes el avión aterrizó de emergencia en Portland, 30 minutos después de que había despegado. Por estos hechos, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos prohibió por el momento cualquier vuelo con modelos similares y esto provocó que tan solo hoy fueran cancelados 300 vuelos en Estados Unidos, más la afectación que tuvo sobre los vuelos aquí de Aeroméxico. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en un momento. Nos vamos y al iniciar el año, ¿qué más quisiéramos?
¿Qué más quisiéramos que dejar de hablar, de referir los temas de violencia e inseguridad? Pero eso no es posible, es imposible no hacerlo. La repetición de hechos por casi todo el territorio nacional impone esos temas. Ojalá algo ocurra este 2024 que le dé un giro radical a las cosas. Pero ¿qué podría ser? Después de lo que hemos vivido, después de todo lo que ha ocurrido, ¿qué podría ser? Ojalá, entonces, que al menos esa violencia no dañe de gravedad el proceso electoral en curso. Sería gravísimo, valga la redundancia, sería gravísimo que lo hiciera. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.